Muchas gracias a los compañeros organizadores, al CNT y al Instituto Cuesta por la invitación. Siempre es grato estar en Uruguay, siempre es grato encontrarse con compañeros tan queridos. Y mucho más en un escenario donde están los trabajadores. La verdad que la intervención del presidente de la central llama a la reflexión. Es admirable su capacidad de decir tanto en tan poco tiempo. A veces a los académicos nos cuesta mucho hacer eso, lo cual demuestra que en cada momento de la vida hay un nuevo aprendizaje. Yo siempre trato de no ser catalogado de académico, sino de un militante que está cumpliendo una función, como me ha tocado cumplir otras de otro tipo en muchas latitudes de América Latina y del Caribe. Una de las reflexiones, tal vez me tenga que salir de lo que había preparado, porque lo que el presidente planteó de verdad genera una serie de inquietudes desde el mismo momento, Y por supuesto no le vamos a dar solución, y yo no voy a ser capaz de dar solución ni dar respuesta a esas inquietudes que me surgieron a partir de su intervención. Pero yo estoy, desde el año pasado, soy formalmente profesor invitado a la Universidad de Shanghái en China, pero llevo más de 25 años investigando sobre China. Y una de las cosas que más me ha imbuido del pensamiento filosófico chino es el problema del manejo del tiempo y la transformación social. Estoy escribiendo un libro sobre China y me vi obligado a escribir un subcapítulo referido al tiempo, porque los occidentales entendemos el tiempo de manera diferente que los chinos, y en particular el tiempo de las transformaciones sociales y de las transformaciones políticas de la sociedad. Y lo digo porque yo entiendo el reclamo del presidente de la central, sus preocupaciones, que también son nuestras, pero yo, con todo respeto, tengo una mirada un tanto distinta de lo que ha estado ocurriendo en términos de transformaciones globales respecto de cómo nos colocamos de cara a las situaciones que se están viviendo en el planeta. Entiendo que los organizadores hicieron un diseño de manera que me pusieron a mí primero para hablar de los temas más globales, y después las compañeras van a hablar de temas, vamos a ir aterrizando para llegar al final a analizar la situación de América Latina más específicamente. Entonces, yo tenía preparado algo, también con el tema del recorte del tiempo, voy a tener que recortar, pero, y otra cosa que no tenía prevista cuando me invitaron hace 2 o 3 meses, es la situación actual de Venezuela, que me imagino que estaré obligado a decir algunas palabras con respecto a eso. Pero yo quería decir que hoy nosotros vivimos un mundo que está signado por la confrontación estratégica entre la decadencia de Estados Unidos como potencia mundial y la emergencia de China, en ese sentido. También hay un hecho notorio desde que comenzó el siglo, que es la presencia cada vez más activa y protagónica de Rusia como un actor internacional de primer orden, después del desastre de la última década del siglo pasado, cuando entre Gorbachev y Yeltsin llevaron a ese país a una situación de subordinación y hasta humillación respecto de Occidente. Pero la confrontación entre Estados Unidos y China y la confrontación entre Estados Unidos y Rusia tiene características distintas. Yo pienso que solo la confrontación con China tiene un carácter estratégico, un carácter de una mirada mucho más amplia y de más largo plazo. Sin embargo, y cuando nosotros analicemos el centro del conflicto global en el siglo XXI, vamos a tener que voltear la mirada en dirección a Asia. Sin embargo,
para que ese conflicto se manifieste en toda su dimensión, Occidente necesita resolver el problema del Medio Oriente. Por eso el conflicto en el Medio Oriente. El Medio Oriente tiene dos características fundamentales que nos explican por qué está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. En primer lugar, es la región donde existen las mayores reservas energéticas del planeta. Si bien es cierto que Venezuela es el país que tiene mayores reservas de petróleo, cuando sumamos todas las reservas energéticas, estamos hablando de petróleo y gas y de alguna manera también agua, vamos a ver que toda la región del Medio Oriente y el Asia Central es la región que tiene las mayores reservas. Pero por otro lado, el Medio Oriente es la región, la mayor compradora de armas del planeta. De los 7 países que tienen el mayor nivel de compra de armas, 6 se encuentran en el Medio Oriente y en el norte de África, el Medio Oriente y el Asia Central. Entonces, cuando hablamos de industria energética y hablamos del complejo militar industrial, estamos hablando de las 2 principales industrias que soportan el capitalismo. De manera que el sistema capitalista el sostén del sistema capitalista lo tenemos que ver a partir de ese duopolio, empresas energéticas, empresas productoras de armas. Cuando hablamos del tema energético, tenemos que referirnos a 2 temas también. Uno es el de los países que se producen y 2, el de las vías de transporte. Cuando hablamos de las vías de transporte, tenemos que hablar también de 2 cosas. 1, las vías marítimas y 2, los ductos. Y cuando miramos el mapa de los ductos y de las vías marítimas por el cual se transporta la energía, vamos a descubrir el mapa del conflicto global. Ahí está la esencia del mapa del conflicto global. La necesidad de dominar las rutas por las cuales se transporta la energía, por las cuales se comercia la energía. Y por eso entonces que vamos a entender todo el esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo ahorita Rusia en tratar de resolver sus relaciones con Turquía. Vamos a entender la gigantesca presencia militar y naval de Estados Unidos en el Mar del Sur de China. Vamos a entender el tema de Malvinas, en la perspectiva de entender que el Estrecho de Magallanes es el único paso natural entre el Pacífico y el Atlántico. Es decir, el mapa del conflicto tiene que ver con el mapa de la producción y el transporte de la energía. De esto, de la estabilidad que tenga la producción y el transporte de energía y de la necesidad de, entre comillas, darle sostén a partir del armamento que se tenga para ello. Y ojo, que cuando yo hablo de conflicto no hablo de guerra. Egipto e Israel técnicamente son enemigos. Sin embargo, Estados Unidos le vende armas a los 2. Entonces, el solo sostenimiento del conflicto hace que sea, entre comillas, necesario venderle armas a los 2 para mantener el equilibrio. Sin necesidad que haya guerra. Y no hay guerra entre Egipto y Israel desde hace 40 años. Y bueno, todo ese dinero que produce este duopolio, más la tercera industria más importante es la industria farmacéutica, y la cuarta es la de la droga. Y todo el dinero, estoy leyendo, justo le comentaba al compañero Roberto, estoy leyendo un libro que se llama Los narcos gringos, de un periodista mexicano, Jorge Esquivel, que hace una investigación muy interesante, porque uno oye hablar de los carteles colombianos, los carteles mexicanos, de nuestros pobres campesinos que producen coca hace miles de años en los Andes, pero nunca, y parece que la droga llega por arte de magia a Estados Unidos y se distribuye también por arte de magia. Entonces este periodista hace una investigación muy profunda respecto de cómo se distribuye, cómo se vende y cómo funciona el sistema del narcotráfico dentro de Estados Unidos, y cómo el sistema lo protege y lo oculta. Y una de las cosas que oculta es precisamente cómo fluye el dinero del narcotráfico por el sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, en esta lógica de petróleo y armas, que es la lógica más importante para entender el conflicto global, Estados Unidos
está aprovechando y generando el conflicto. Es curioso, yo ayer vi una declaración del señor Carter, Ashton Carter, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y decía algo así como, tenemos que trabajar porque no es comprensible ni es entendible que se mantengan el conflicto en Afganistán y en Libia. Pero fueron los conflictos que crearon ellos mismos. Ellos intervinieron militarmente, ellos generaron esa situación. Y ahora parece como un tema ajeno frente al cual Estados Unidos tiene que tratar de articular alianzas para tratar de resolver el problema. Bueno, de lo que se trata es de un viejo anhelo norteamericano, que es el del rediseño del mapa del Medio Oriente y del mapa del Asia Central en función de mantener el problema de la hegemonía. Y cuando hablamos del tema de la hegemonía en el Medio Oriente, entonces empezamos a encontrar también algunos elementos que nos permiten entender lo que está ocurriendo. No podemos analizar el tema del Medio Oriente al margen de la búsqueda de la hegemonía, de la lucha por la hegemonía. Una hegemonía que en un primer momento la logró el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y que fue asesinado. Eso permitió la emergencia de Arabia Saudita, apoyado en sus grandes riquezas, para lograr esa hegemonía. Pero esa es la hegemonía que comienza a ser cuestionada por Irán después de la Revolución Islámica en 1979, con el componente extra de que aquí entonces se comienza a dar una confrontación entre las dos grandes corrientes musulmanas, los chiíes de Irán y los suní de Arabia Saudita. Y entonces ahí vamos en la búsqueda de esa hegemonía, que una es aliada de Estados Unidos de Occidente y la otra cuestiona, más allá de cualquier otra consideración del tipo político que podamos hacer, que hay muchas, pero otra cuestiona la hegemonía occidental. Y en esto, bueno, le toca un papel fundamental al portaavión de Estados Unidos en Medio Oriente, que es Israel. Ahora, Rusia, después, como decía, después de la última década del siglo pasado, la llegada al poder del presidente Putin comienza a cambiar nuevamente la realidad de Rusia, y Rusia comienza a jugar un papel mucho más protagónico en la situación global. Pero tanto Rusia como China caen, aunque parezca, yo he tratado de averiguar por todas las vías qué llevó a Rusia y a China a no vetar la intervención de la OTAN en Libia, y no encuentro explicación. Pero lo cierto es que eso produjo remeció profundamente las estructuras del poder en Rusia. Hubo un cuestionamiento hacia el papel de Rusia como potencia mundial, y a partir de ese momento se empezó a producir un cambio profundo en las responsabilidades rusas en el conflicto global. Por su parte, Estados Unidos tiene la particularidad hoy de que no es un actor homogéneo, con un presidente extremadamente débil como el presidente Obama, que ha hecho que se generen contradicciones, interagencias de Estados Unidos, y que en diferentes eventos que han ocurrido en diferentes lugares del planeta, Estados Unidos, cada agencia de Estados Unidos haya actuado de manera autónoma, lo cual hace que ver a Estados Unidos hoy como un actor global se complica mucho más, porque no necesariamente las acciones del Departamento de Estado tengan que ver con las acciones de la CIA ni con el Departamento de Defensa. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el tema con Cuba, el tema del restablecimiento de las relaciones con Cuba, el presidente Obama lo manejó directamente con sus dos asesores directos. El asesor de Seguridad Nacional, que ahora se me olvidó el nombre, y el asesor para América Latina, que es un norteamericano de origen hondureño llamado Ricardo Zúñiga. Ben Rhodes se llama el asesor de Seguridad Nacional. Lo manejó directamente de manera cerrada
Y la información que yo tengo es que la señora, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental se enteró, igual que usted y que nosotros, por la prensa. No tenía conocimiento del Departamento de Estado de las negociaciones que se estaban haciendo. Y eso ahora pareciera que se va a revertir, pareciera que vamos nuevamente, sobre todo como todo indica, la nueva presidenta de Estados Unidos va a ser la señora Clinton. Evidentemente vamos hacia una situación en que esta situación de debilidad de la presidencia de Estados Unidos se va a revertir. Vamos a tener nuevamente una presidenta, en este caso, por primera vez vamos a tener una presidenta, pero una presidencia extraordinariamente fuerte, extraordinariamente reaccionaria, con el componente, además, comentaba con Esther, algunas cosas que estaba investigando, con el componente además que hay un alto nivel de psicopatía por parte de la señora Clinton. Esto me interesó cuando lo leí y me puse a investigar. Hay un investigador, Kevin Dodson, un psicólogo investigador del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, que es un especialista en el estudio de los casos de psicopatía. Y publicó un artículo en el Daily Telegraph de seguimiento, pues se explica tantas cosas que uno sabe ya cuál es verdad y cuál es mentira. Entonces me puse a investigar sobre este profesor. Tiene un libro que se llama La sabiduría de los psicópatas. Fíjense la frase que dice este profesor. Dice: el análisis tiende a reforzar la idea de que la química de la megalomanía que caracteriza a la mente criminal psicópata es un primo cercano al conjunto de rasgos pequeños mejor acompañados por el capitalismo. Y este hombre es una autoridad mundial en términos de psicopatía. Y este hombre acaba de escribir un artículo en el que publica las mentes psicopáticas de los principales líderes, y en esa mente psicopática incluye a Trump y también incluye a Clinton. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la posibilidad de que el mundo sea dirigido por una psicópata, entonces todos los análisis de política racional no tienen ningún sentido. Porque la actuación puede partir de una decisión. Ojo, estoy hablando de algo que no sé, solamente me puse a investigar las investigaciones de este señor, que evidentemente es un especialista en el tema. Pero hay un libro de una investigadora norteamericana que se llama Diana Johnston, que se llama La Reina del Caos. Este libro siempre argumentó en el sentido que era mucho más peligroso una presidencia de Clinton que una presidencia de Trump. Y hay una serie de elementos que ella aporta. Dice, por ejemplo, que en el caso de Libia, ella fue la causante directa de la actuación de Libia, y que el caos se extendiera a África y en alguna medida a Europa. Ella fue la responsable directa de que se incrementara la guerra en el Medio Oriente. Ella es la responsable de se plantea apoyar más a Israel contra con el conflicto con los palestinos. Hay que decir que la hija de la señora Clinton se casó con un empleado de Goldman Sachs, que es un abogado judío. Ella promueve una alianza más estrecha con Israel, a tal punto que ayer el señor Benjamin Netanyahu dijo abiertamente que para Israel sería mucho mejor una victoria de Clinton que una victoria de Trump. Ella fue la que se planteó fragmentar a Siria y derrocar a Assad. Ella aumenta el riesgo de confrontación militar con Rusia. Ella se planteó una mayor beligerancia contra Rusia en el tema de Ucrania, de que haya más sanciones a Rusia. Ella es la que ha promovido alianzas antichinas en el Pacífico. Y bueno, finalmente, como el sistema norteamericano sí permite que haya corruptos y sí permite que haya fraude electoral y no pasa nada, primero ella fue elegida fraudulentamente, porque ella, a tal punto que tuvo que renunciar la presidenta del Partido Demócrata cuando reconoció el fraude que se cometió contra el otro precandidato demócrata, Bernie Sanders. Pero no solo eso, hoy a través de Wikileaks supimos que hubo un desvío de $2.000 millones de ayuda para Haití, que fue desviado hacia la Fundación Clinton.
O sea, en Estados Unidos sí es posible que haya corrupción y sí es permitida, y también es posible que haya fraude electoral, como cuando se eligió fraudulentamente al presidente Bush derrotando a Al Gore en una investigación que no sé si está en internet todavía, pero que hizo la Universidad Internacional de la Florida, donde demuestra con cifras y con datos que esto ocurre. De manera que en la perspectiva de una presidencia de la señora Clinton vamos hacia una situación todavía mucho más conflictiva de la que estamos viviendo hasta ahora. Ahora, el problema de fondo es que el mundo no ha podido adquirir una estructura que le dé estabilidad. Nosotros pasamos de la Guerra Fría a una década final del siglo XX de total caos, a la intención de Estados Unidos de construir un sistema unipolar que duró hasta el año 2008, porque la crisis paralizó la posibilidad del mundo unipolar, y lo cierto es que desde el 2008 hasta ahora el mundo no ha podido estabilizar un sistema que lo caracterice. Se habla de que estamos avanzando hacia un sistema multipolar, y yo tengo bastantes dudas a ese respecto. Y tenemos tensiones entre presiones unipolares y multipolares, porque recuerden ustedes que el sistema internacional que tenemos, el sistema que heredamos, la estructura del sistema internacional es lo que heredamos del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos la contradicción entre la dictadura de un Consejo de Seguridad que tiene derecho a veto y la democracia que puede haber en la Asamblea General. Esas son cosas que no sé cuánto tiempo más resistirán. Ahora, no sé cómo está el tema del tiempo, pero está medio menos. Estamos viendo. Bueno, entonces voy a terminar haciendo este análisis diciendo, voy a tratar de leer para no avanzar mucho, pero yo no creo que, cuando yo analizo la situación de las relaciones internacionales de este siglo, yo no creo que Estados Unidos le haya ido tan bien, y no tengo una visión tan pesimista como la que tiene el presidente. Veamos, en Irak Estados Unidos se tuvo que retirar y dejó un gobierno chiita manejado prácticamente por Irán. En Afganistán no se ha resuelto el problema. Pensó llevar las tropas por un corto tiempo, y resulta que el 7 de octubre se cumplieron 15 años de la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán. No ha podido resolver el problema de Afganistán. Destruyeron Libia para tratar de arrebatar el petróleo, y no están sacando. Libia producía 2.300.000 barriles antes de la invasión, y ahora con costo está sacando entre 400 y 500.000 barriles diarios. Y además, tal como lo predijo Gaddafi, cuando le dijo: yo soy el dique que tienen ustedes en Europa contra los migrantes indocumentados. Si Libia desaparece como dique, Europa se va a ver inundado de gigantescas oleadas de migrantes. 4. No ha logrado apoderarse de Siria. Ha desatado la más feroz agresión contra Siria, pero además con la modalidad ahora de que el apoyo a los terroristas es desembosado, ya no se oculta. Hoy ya es evidente que están apoyando al terrorismo, que están armando al Nusra, que están protegiendo al Estado Islámico, y sin embargo no se han podido apoderar de Siria. Tuvieron que aceptar el acuerdo con Irán, después que se propusieron destruir la revolución islámica, después que se propusieron destruir el influjo que Irán estaba ejerciendo en el Medio Oriente. Tuvieron que aceptar hacer un acuerdo con Irán que de alguna manera es un reconocimiento a Irán a su presencia como potencia regional. 6. El dólar se ha debilitado como moneda de comercio internacional. Los chinos han ido avanzando, ya el yuan se considera una moneda de cambio en el comercio internacional. 7. Se ha fortalecido la alianza China-Rusia, que se manifiesta sobre todo en el fortalecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se inició con 5 países y que ahora ya solicitó su incorporación y se debe concretar en el próximo año, de la India y Pakistán. 2 países nucleares, no reconocidos como potencias nucleares,
pero en una zona de conflicto donde evidentemente la entrada de ambos países a la Organización de Cooperación de Shanghái va a ayudar mucho a la distensión en esa región del mundo. 8. La creación de los BRICS, con todo lo que podamos decir, la aceptación de Temer ahora, del dictador Temer como para darle continuidad a la presencia de Brasil, pero el BRICS pasó positivamente su última cumbre sin que haya las debilidades que se esperaban a partir del golpe de Estado en Brasil. 9. América Latina intentó un modelo de desarrollo alternativo que yo creo que no ha fracasado, del todo. Yo sinceramente no creo que vamos a tener que esperar los 25 años que se esperaron desde Allende en el 73 a Chávez en el 98. No vamos a esperar unos 25 años más. Tengo una visión distinta a la del presidente en ese sentido. Creo que más allá de lo que estamos viendo a corto plazo, que es sentir el impacto profundo de los cambios que se produjeron tanto en Argentina como en Brasil, va a haber una recomposición. Lo que pasa es que la recomposición va a ser de otro tipo, va a ser distinta. Por cierto, en Venezuela, aunque el presidente diga que las manifestaciones son multitudinarias, es verdad, pero no le mueven ni un pelo al gobierno. Entonces, por muy multitudinarias que sean, si no logra los objetivos políticos, si no logra cambiar un ápice de la estructura de solidez del sistema, Venezuela no es Brasil. En Venezuela las Fuerzas Armadas están con el gobierno, el pueblo sigue apoyando, una parte importante del pueblo sigue apoyando al gobierno, y los instrumentos del poder como el Tribunal Supremo, que en Brasil estaban con el golpe, y la Fiscalía, que en Brasil estaban con el golpe, en Venezuela no están con el golpe. Entonces hay que entender el tema del poder. Y finalmente el problema no es numérico. En Brasil bastaron 64 diputados para desconocer el voto de 14 millones de personas. Entonces no es un problema que se movilicen más o menos, es un problema del poder. ¿De dónde está el poder? ¿Dónde reside el poder? Y el poder reside en las Fuerzas Armadas y en los órganos del Estado, y en la posibilidad de la participación popular. Y en Venezuela eso es claro. 10. China ha hecho surgir nuevos mecanismos de financiero internacional, una banca internacional distinta, una banca de desarrollo distinta que cuestiona de alguna manera la estructura del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 12. Estados Unidos realizó un golpe de Estado en Ucrania para acercar las fronteras de la OTAN a Rusia, y esta respondió haciendo valer sus derechos históricos sobre Crimea, lo cual le cambió el juego completamente a Estados Unidos en Europa. Y 3, apuntaría yo, no tienen capacidad de controlar la migración que ellos mismos crearon a través de la guerra y el conflicto. Son algunos apuntes que hago en el sentido de decir que las cosas no les han salido tan bien a Estados Unidos, que cuando hablamos de la confrontación estratégica, yo pienso que hay cambios importantes que apuntan en una dirección positiva. Yo me voy a quedar hasta ahí porque tenía mucho más preparado, pero la verdad que no hay tiempo para ello. Muchas gracias.